nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuertes lluvias afectan la movilidad en Aruba. Sagicor Life cumple 185 años de existencia. Maduro arremete en contra de aerolíneas que no quieren volar en Venezuela. Expulsados pertenecientes a la secta de Lev Tahor. Banserio lanza su campaña en esta temporada. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente martes. Comenzamos con noticias locales y como nos hemos dado cuenta, no solamente en los días anteriores, pero específicamente hoy, hemos evidenciado fuertes aguaceros en la mayoría de distritos de la isla. Desde muy temprano la movilidad se vio afectada debido al poco sistema de alcantarillado que tenemos y esto afecta porque se han generado inundaciones. Desde la madrugada del día de hoy, nuestra isla evidenció fuertes aguaceros, afectando así la movilidad completa de la isla. Y es que desde hace ya varios días, Aruba ha evidenciado fuertes aguaceros. Sin embargo, el día de hoy fue más inusual. Y es que desde muy temprano, las calles empezaron a verse inundadas en los distintos distritos de la isla, afectando así la movilidad de los conductores y afectando, en la mayoría de los casos, las personas que iban a trabajar tempranas horas de la mañana de hoy. Lo que se ha podido evidenciar es que debido a la falta de un buen sistema de alcantarillado, nuestra isla se queda inundada bajo las aguas posadas. Sin embargo, ya después, cuando poco a poco empieza a salir el sol, afortunadamente esto empieza a secarse. Sin embargo, durante todo el día hemos evidenciado aguaceros intermitentes en distintas horas. Esperamos que ya en las próximas horas y que durante estos días no solamente las lluvias bajen un poco más para así evitar las inundaciones. El Departamento de Meteorología, a través de su página de Facebook, constantemente ha monitoreado cómo se está desarrollando el clima en nuestra región. El día de ayer, 24 de noviembre, fue un día muy importante para la familia de Sagicor Life en la conmemoración de los 185 años de existencia. Acá en Aruba, toda la familia de Sagicor Life también disfrutó de este buen momento. Sagicor, 185 anos de força e sustenta nossa comunidade. Sagicor proteja bom futuro, celebra nos passado. Celebrar con nos 185 años de excelencia y servicio. Bueno, todo empezó con una idea el 24 de noviembre de 1840. Eso fue un par de años después de Napoleón, imagínate hace cuántos años. Y fue una visión de que el Caribe y los territorios ingleses necesitaban una compañía de seguros que cumpliera con los objetivos regionales. No podían contar con la madre patria para eso. Y se arrancó como una empresa independiente, mutual, entre los socios, repartían los riesgos y cuando sobraba algo, después de pagar los claims y todos los gastos de los claims, había algo para ganancia. Se fue desarrollando, se fue expandiendo de isla en isla por todo el Caribe inglés y expandió hasta llegar en el año 87 a las costas de Aruba, cuando compraron Capital Life, que era una empresa de seguro regional en Bahamas, que tenía Panamá, Curazao, Saint Martin, Belice y algunos otros territorios, y así llegó Sagicor aquí en 1987. O sea que dentro de 2 años celebraremos 40 años de Sagicor en Aruba. Hemos pasado por guerras, pandemia, crisis económicas, de todo, pero siempre por la mentalidad de querer sobrevivir, de querer brindar un servicio que está ahí, pase lo que pase. Conservativo con el dinero, conservativo con sus gastos, pensando que los de hoy cuidamos la empresa para los que vienen mañana. Esa mentalidad de preservar esta institución para largos años la ha mantenido así y hoy somos una de las empresas más grandes de la región, muy sana financieramente, y ahora estamos en el mercado de valores de Toronto, de Canadá, una empresa de 1.5 billones de capital neto y 4.500 empleados. Bueno, el día de hoy hicimos esta franela, como tú ves, que dice 185 años, algo para guardar para todos los empleados. Yo creo que este es un recuerdo muy bonito, los que trabajaron aquí. No voy a estar aquí probablemente para los 200 años, a lo mejor en otra función, pero yo pasé aquí los 180 años y los 175 años también. Y cada vez lo hemos celebrado de otra forma. Esta vez fue
entre cada una de las oficinas haciendo su fiestica particular y reflexionando sobre los años que han pasado y los años por venir. AVE nostra celebra 185 anni di Sagicor. Entrando 37 anos na Sagicor e me está contento. Contento para sobra com ainda você ahora volanda, pode também trabalhar com amor, para sobra trabalhando com companhia de excelência. Uma bonita companhia e máximo passa de situação tem dia não tá mesmo bom que outro, pero para triunfar e bater, para sobra com é amor no meu coração, para a companhia e para o trabalho, tá assim com nada um obstáculo. Você passa over de uma forma ou outra. Esse também é gosto com a mim. E mais que me trabalho me jubilar cá, me trabalho com pensão, mas queda, passou para aquela casa e botar na casa. Em vez de botar na casa, botar trabalho para si, botar um cliente na paciência, botar comunidade para ajudar. Sim, paciência não está mais adiante. Nesse sentido, com o caminho, se algo suceder com cabeça de casa, ou com cabeça de casa, melhor dito, tem placa para não querer atrás, para não seguir para adiante. Nós podemos ter amor, que paixão, que calor e a pessoa, mas sim, de parte financeira, Sagicor não se acabou cara. Este próximo sábado 29 de noviembre, SBIFEI en Eagle tendrá su pop-up en donde los pensionados o futuros pensionados van a poder recibir tremenda información para que de esta manera no solamente sepan frente a la calculación de su pensión, cuánto van a recibir, el app de Mi Pensión y mucho más. Contar mi pensionado ng Mitei Atrove. Miting notícia famoso. Já sabra 29 de novembro, SBIFEI tawara abo kuta pensionado. Of kuta baibira pensionado. Aqui 3 luna of prome. Butim pergunta, dibo pensão de vejez, de viudo, viuda of huérfano? SBIFEI Eagle abre de 8h30 para 12 de meio-dia. Para contestar tu pergunta de abo kuta pensionado. Não olvida, esta já sabra, dia 29 de novembro, de 8 para 12. Nós estamos guardados. Empezamos nuestra ronda internacional con la declaratoria que dio Nicolás Maduro en contra de las aerolíneas que se han negado a volar territorio venezolano, pues les dijo que tienen un plazo de por lo menos 48 horas para que ellos se retracten de la decisión de no volar en territorio venezolano. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Venezuela lo que va es para adelante. Si te puedo decir aquí entre nos. Adelante, presidente. Y el que se coma la luz, hay leyes. El que se coma la luz. El que entendió, entendió. Ministro Velázquez, ya sabe, es con usted, ministro de Transporte. El que se coma la luz, la ley. Que la ley garantice la luz. Cambiando de tema, Migración Colombia rectificó recientemente a nuestros colegas de Noticias Caracol que ellos deportaron a los ciudadanos que hacían parte de la secta Teflajón, en donde allí no solamente tenían a varios niños secuestrados, ellos se encuentran en este momento bajo el cuidado del ICBF.
Migración Colombia confirmó a Noticias Caracol que los 9 adultos de la polémica secta Leptajor, sorprendidos en un hotel de Yarumal con 17 menores de Canadá, Guatemala y Estados Unidos, tienen las horas contadas en el país. 9 adultos, Migración Colombia ha decidido aplicarles una medida de expulsión administrativa. Es una medida discrecional que le permite al país expulsarlos del territorio nacional por constituir una amenaza sobre la seguridad nacional. Es la Fiscalía General de la Nación quien, con los elementos recolectados dentro del operativo, mirará si abre procesos penales contra estos adultos. Si la Fiscalía decide imputar delitos como secuestro, como trata de personas, como concierto para delinquir y cualquier otro delito que se trate en contra de los menores hallados dentro de este operativo judicial. 5 de los 17 menores tienen circular amarilla de la Interpol, lo que indica que han sido reportados como desaparecidos. Migración explicó que estas alertas aparecieron solo en este mes de noviembre. Al momento del ingreso al país, en nuestros sistemas de información no replicaba ninguna de las alertas que les acabo de comentar, por lo cual se les permitió el ingreso al país y teniendo en cuenta que Colombia no discrimina para el ingreso a territorio nacional. También había reportes en Interpol por otros delitos. Posteriormente, también cuando los hacemos comparecer al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Medellín, encontramos también 8 alertas por riesgo de víctima de trata en 8 ciudadanos y menores también aquí presentes. Noticias Caracol conoció que la intención de los miembros de esta secta era asentarse en una finca en Yarumal, lo que habría dificultado el accionar de las autoridades por ser propiedad privada. Entre tanto, Migración confirmó que los menores de edad están en buenas condiciones y se encuentran bajo custodia del ICBF. Y ahora vamos a un recorrido por Ecuador y en distintas ciudades y provincias donde se han llevado a cabo accidentes, pero también la explosión de un carro tanque. 30 sacos de yute que contenían 599 paquetes de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en Mompiche, Esmeraldas. El bloque de seguridad desarticuló un centro de acopio de droga. Además, hallaron armas y municiones. Según las autoridades, los cargamentos valorados en más de 32 millones de dólares en el mercado europeo eran enviados a Centroamérica mediante lanchas rápidas. En esa misma provincia también se registró un hecho de sangre, el asesinato a un guía penitenciario que se trasladaba en su vehículo por el sector Santas Vainas. Seis personas que viajaban en el balde de una camioneta resultaron heridas por una explosión. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad de la parroquia Salasaca, Cantón Pelileo, en Tungurahua. Según las autoridades, las personas trasladaban juegos pirotécnicos cuando estos se encendieron por causas aún desconocidas. Las víctimas fueron trasladadas a una casa de salud. Un adulto detenido y un menor de 17 años de edad fue aislado por el sicariato ocurrido en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Los sospechosos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un carro tipo sedán y efectuaron al menos 10 disparos contra una pareja de 55 y 65 años. Luego, huyen en contravía. 2 días después del crimen, la DINASET confirmó que la aprehensión se dio en el sur de la ciudad, tras revisar las cámaras de videovigilancia del sector. Y esta es una lamentable noticia que ocurrió recientemente en territorio chileno, en donde una familia que iba en su vehículo fue atropellada por otro auto, quien su conductor estaba bajo los efectos del alcohol y huyó del lugar. 2 menores que se encontraban al interior de este vehículo lamentablemente perdieron la vida. El ruido fue tremendo. Lo único que nos preocupaba a todos eran los niños. Fue choqueante, se pudo haber evitado así. Un hecho que generó impacto en estos vecinos. La vida de 3 menores estaba en juego recién pasada la medianoche y así ocurría este fatal accidente.
Sí, a toda velocidad pasaba este automóvil por la comuna de San Miguel. Los que venían en el auto pasaron con rojo. Colisionando el otro automóvil que obviamente pasaba con su preferencia verde. En este caso iba con 2 ocupantes, el otro vehículo cerca de 8 personas al interior. Entre esos 3 menores de edad y 5 adultos. El sonido alcanzó tal magnitud que fueron varios los vecinos que salieron a ver qué pasaba. Jamás se imaginaron el desgarrador escenario con el que se encontrarían. Bajó mucha gente a ayudar, pero no podían abrir el auto. Vi 2 menores de edad en estado grave. Se veían que los niños estaban muy mal. 2, 10 y 13 años, la edad de los menores. Los presentes no descansaron hasta lograr sacarlos del vehículo. Y por el vidrio de atrás sacaron un niño. Lo que nos preocupaba todo eran los niños, nadie más. Que de ahí llevaron a los niños en autos particulares. Sí, fue esa misma gente la que los llevó al hospital, pero el pequeño de 2 años y la niña de 13 no lograron sobrevivir. Además hay un tercer menor que se encuentra en condición crítica y esperamos de todo corazón que pueda recuperarse. Distintas sensaciones generó la noticia al conocerse el fatal desenlace. Rabia e impotencia ver que habían personas que estaban dentro de ese vehículo. Se supone que los responsables, creo yo, de los menores de edad, en estado de ebriedad. Olor a cerveza y venían con alcohol. Existen bastantes latas de alcohol, cerveza al interior del vehículo. Razón por la que se cree el responsable habría huido, porque sí, quien manejaba escapó. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pascua llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el temporal de fin de año llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, venir en luz de Gabriel, para conectar aceitar, está único aceitar, para conectar, riquititi, taca, taca, para conectar. Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oma, ¿así le quitaba toda la vega aquí antes? Claro que sí, niño. Por fin de año, así de que no estaba tan evena aquí. Pero ahora nos habla digital. Coletar 4 balas de Páscoa, dengue de Fernandes para abotir a chance para ganar un Toyota Race novo. Mas pisar bucal, a fina fácil e coisa aqui tá. Dispen y gana. Explore the fun miles. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB, botarjeta de compras local. Una creación único, dinámico y especialmente pago. Hacibocos, e tarjeta que paga una mensual confortable, sin tu gasto adicional y sin complicación. Hacibocos, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que estamos casi a un mes exactamente que se lleve a cabo la época de la Navidad. Es un momento de regocijo, de familia, de reflexión. Pero según expertos también indican que esta época puede generar ansiedad y depresión frente a algunas personas. Pero, ¿qué es la tristeza navideña? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Navidad es sinónimo de celebración. Aunque es una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús, la misma se ha convertido en la época más festiva del año, en donde se adornan las casas, comercios, oficinas. Se reúne la familia, los amigos, pero dentro de esa alegría hay unos factores que nos pueden llevar a tener lo que se conoce como tristeza navideña. En esta época del año, y es más cíclico y estacional, está lo que es el trastorno afectivo estacional, que es una depresión que usualmente ocurre en diferentes épocas del año, pero usualmente es entre otoño y diciembre, y es precisamente ese aumento de esa nostalgia que da en ese periodo de tiempo. No es eterna tampoco, dura usualmente en estos periodos de Navidad hacia enero o febrero. Y ese trastorno afectivo estacional tiene mucho que ver con los meses donde hay menos luz solar. Disminuye la serotonina, que es el neurotransmisor que se encarga, ¿verdad?, del estado de ánimo, y aumenta la melatonina. Por eso es que nos puede dar un poquito de más sueño. Hay un cambio en el patrón de sueño también. Así que debemos estar alerta y con anticipación, si identificas que puedes tener o ya comenzó la época navideña y comienzas a tener unos cambios en la forma, en el patrón de sueño, unos cambios en el apetito, ¿verdad? Tanto disminución como aumento, que usualmente tiende a aumentar. Y esto ocurre porque además se altera el ritmo circadiano, que es nuestro reloj biológico. Así que entre los síntomas puede haber tristeza, desesperanza, irritabilidad, fatiga, poca energía, dificultad para concentrarse o hasta pensamientos de muerte o suicidio. Sí, puede ocurrir un aumento en esa depresión que pueda culminar fatalmente en alguna decisión de cometer o intentar, ¿verdad?, cometer suicidio. Y en nuestra sección de las más virales presentamos un indignante caso que se llevó a cabo en los Estados Unidos, en donde un agente de inmigración al parecer se da cuenta que hay una familia inmigrante vendiendo comida en la calle. En vez de colocarle una multa, ella empieza a rociar el limpiador o Clorox a la comida. Esto indignado en las redes. Un indignante episodio ocurrió en Estados Unidos después de que una inspectora sanitaria del estado de Colorado arrojara limpiador sobre la comida de una familia latina que vendía en la vía pública. El hecho fue grabado y luego difundido en redes sociales, lo que desató una ola de críticas en todo el país. Numerosos usuarios condenaron la acción de la trabajadora municipal y al mismo tiempo visibilizaron la situación de las personas inmigrantes que recurren al comercio informal para generar ingresos en los Estados Unidos. Ante la atenta mirada de las personas presentes, la trabajadora sanitaria, acompañada de otro inspector, roció este Clorox, este limpiador, sobre los alimentos sin que nadie pudiera impedirlo. Horas más tarde, luego de la difusión del video en redes, su acción fue calificada como innecesaria y extrema. Además, al tratarse de un pueblo de comida atendido por una familia latinoamericana, muchas personas, usuarios también, acusaron a la inspectora de actuar de forma discriminatoria y de promover el odio y la xenofobia. Por otro lado, según denuncias difundidas, la mujer no emitió una multa ni exigió el retiro del puesto, sino que optó por arruinar los alimentos. De acuerdo con las imágenes, se le ve completamente tranquila mientras deja caer este líquido a la comida que se vendía en el puesto de trabajo de personas inmigrantes. Y si hablamos de historias que se viralizan, una fuerte polémica hay en este momento en redes por un chef que utilizó el famoso pez de payaso, o lo que también se conoce como el pez de la película Buscando a Nemo, para poder preparar distintos platos.
Una grabación viral del chef mostrando la preparación del pez payaso común provoca debate en las plataformas digitales, y es que este video, el cual fue subido a las redes sociales, en donde se muestra un plato elaborado con el pez payaso, un pez muy común, pero también es conocido como el pez de las anémonas. Allí la grabación, difundida recientemente en redes, generó controversia debido al uso de esta especie asociada popularmente con la película Buscando a Nemo, y es que allí también en la grabación se observa al chef preparar entre 50 y 20 canapés utilizando estos peces payaso o peces marinos de tamaño similar. El proceso inicia con el corte de cada ejemplar en filetes tipo mariposa, fijados con agujas para conservar su forma. Luego el cocinero elabora una base de mayonesa que divide en dos preparaciones, una negra mezclada con ajo negro y tinta de calamar y otra naranja hecha con azafrán y pasta de tomate. Además, prepara un dip compuesto con queso crema, ralladura de limón y cebolla de verdeo. Sin embargo, muchos usuarios indicaron que esto no era bien visto. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte del tremendo Green Thursday de Coiman. Visita Coiman el jueves 27 de noviembre para su famoso Green Thursday. De 7 de la mañana a 7 de la noche, disfruta del 20% de descuento en todo lo que te quepa en la caja plegable verde. Y de 5 a 7 de la noche, habrá entretenimiento con gaita auténtico, Santa Claus, photobooths, dulces para todos y mucho más. No te pierdas este increíble día de descuento y pasa un rato agradable con tu familia en Coiman. Para más información visita coimanbbi.com. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos cómo esta joven decidió realizar una fiesta muy especial para sus dos cachorritas. Lógicamente, muchos invitados perrunos llegaron al lugar. Un cumpleaños dirigido netamente a perritos causó sensación en TikTok. El video muestra cómo una joven de Bolivia preparó una celebración completa para sus cachorritas que estaban cumpliendo un año, generando miles de reacciones por la creatividad y el cariño dedicado a sus mascoticas. La decoración también llamó la atención de los cibernautas. De acuerdo con el clip, esta joven decidió celebrar a lo grande el cumpleaños de sus dos perritas, Cocker Spaniel, y no dudó en compartirlo en las redes. El festejo contó con la participación de más de 5 payasos que animaron a los asistentes con juegos, bailes y ocurrencias que hicieron que la celebración se volviera aún más llamativa. Además, varios invitados perrunos llegaron acompañados de sus dueños, quienes no dudaron en sumarse al ambiente festivo y capturar el momento con sus celulares. También se entregó regalos sorpresa y hubo varios aperitivos netamente para las mascotas. Y los dejo en nuestra emisión de hoy martes con este muy bonito video por parte de Banserio de la Oficina de Turismo de Aruba, en donde nos motiva y nos incentiva a tener nuestro ambiente muy limpio, es decir, nuestras calles libres de basura. Amabilidad escondida en mantener nuestra isla limpia. Reconocer bom impacto. Banserio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.